¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Les habla el profesor Fran Barzola del curso de Economía y Cívica. El día de hoy vamos a trabajar el tema 3 del curso de Cívica Derechos Humanos. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar en este caso con la definición de derechos humanos, ¿sí? Veamos por acá. A ver, ¿qué vendrían a ser en este caso los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades que tiene el ser humano, es decir, es algo que el ser humano puede hacer. ¿Está bien? Los derechos es algo que el ser humano puede hacer y que también puede exigir a que se cumplan. La importancia de los derechos humanos es que le van a permitir al ser humano poder desarrollarse, le van a permitir al ser humano poder tener bienestar. Entonces, cuando el ser humano tiene derechos, es decir, cuando el ser humano tiene estas facultades, el ser humano lógicamente va a poder desarrollarse y va a poder obtener bienestar. Ahí está la definición de derechos humanos, son facultades, es algo que el ser humano puede hacer. Y la importancia es que le permite desarrollar y obtener bienestar al ser humano. ¿Está bien? Perfecto, ¿eh? Hasta ahí hemos avanzado lo que es la definición de derechos humanos. Vamos a pasar a explicar los enfoques de los derechos humanos. Veamos por acá. Vamos a tener dos enfoques acerca del origen de los derechos humanos. De dónde emanan, de dónde vienen estos derechos humanos. Y acá tenemos dos enfoques muy diferentes. El enfoque justnaturalista, o también llamado derecho natural, y el enfoque justpositivista, o también llamado derecho positivo. ¿Qué significa la palabra jus? Jus es una palabra en latín que significa norma. Entonces, norma natural o norma positiva. Veamos cuál es la diferencia de estas dos teorías acerca del origen de los derechos. ¿Qué es lo que dicen los justnaturalistas? Dicen lo siguiente: los derechos humanos es parte de la naturaleza humana, son universales y anteriores al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene derechos porque es parte de su naturaleza tener derechos. Es decir, el ser humano no necesita de un Estado, no necesita de unas normas jurídicas para tener derechos, ya que el ser humano tiene derechos porque es parte de su naturaleza tener derechos. Y como es parte de su naturaleza, por lo tanto, todo ser humano tiene derechos, porque es la naturaleza de todo ser humano tener derechos. Entonces el justnaturalismo dice que el ser humano tiene derechos porque es parte de su naturaleza. ¿Está bien? No necesita de un Estado, no necesita de unas normas jurídicas para tener derechos. Un ejemplo de un documento que defiende este enfoque acerca de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Porque la Declaración Universal menciona que absolutamente todo ser humano tiene derechos, indistintamente al Estado al cual pertenece. Entonces ahí está defendiendo el carácter justnaturalista, porque dice todo ser humano tiene derechos indistintamente al Estado al cual pertenece. ¿Te das cuenta? Entonces está defendiendo la tesis justnaturalista, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los justpositivistas que se van a oponer a los justnaturalistas? Los justpositivistas dicen lo siguiente. Veamos por acá. El Estado es el que otorga derechos al ser humano, y como también es el encargado de velar por su respeto. ¿Qué quiere decir esto? Los justpositivistas nos dan a entender que el ser humano tiene derechos porque el Estado y las normas jurídicas le otorgan derecho. Entonces, el ser humano no tiene derechos porque es parte de su naturaleza, dicen ellos. No, sino el ser humano tiene derechos porque hay un Estado y hay un ordenamiento jurídico que le van a otorgar esos derechos. Entonces, y también son los encargados de hacer respetar que se cumplan esos derechos. Entonces, dos ideas muy diferentes acerca de el origen de los derechos humanos, ¿no? El justnaturalista dice que en este caso el ser humano tiene derechos porque es parte de su naturaleza,
anterior a todo Estado y todo tipo de norma jurídica, mientras que el ius positivista dice que es el Estado y las normas jurídicas quienes otorgan derechos al ser humano. ¿Está bien? Perfecto, ¿eh? Muy bien, ya hemos explicado esos dos enfoques acerca de los derechos humanos. Vamos a pasar a explicar ahora las características de los derechos humanos. Veamos por acá. Estas son las principales características de los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir universales? Para todo ser humano. Absolutamente todo ser humano tiene derechos. Por eso es que los derechos son universales, para todos. No hay ningún ser humano que no tenga derechos. Por más delitos, etcétera, que haya cometido, todo ser humano tiene derechos. ¿Qué más? Los derechos humanos son, en este caso, naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Está bien? Es parte de la naturaleza. ¿Qué más? Los derechos humanos son inherentes. Inherentes quiere decir que es propio e inseparable del hombre. O sea, no se puede separar a una persona de sus derechos. ¿Por qué? Porque son inseparables. ¿Está bien? Eso quiere decir inherentes. Hay algunos estudiantes que suelen confundirse la característica inherentes con inalienables. Inherentes quiere decir que el ser humano es inseparable de sus derechos. O sea, una tercera persona no puede venir y querer separar a una persona de sus derechos. No. ¿Está bien? Ahí estaría incumpliendo esa característica de ser inherente. En cambio, ¿qué quiere decir inalienable? Quiere decir que no se puede renunciar a los derechos. O sea, uno mismo no podría renunciar a nuestros derechos. Entonces la diferencia entre inherente e inalienable es que inherente quiere decir que una tercera persona no podría venir y separarte de tus derechos. Inalienable quiere decir que uno mismo no podría renunciar a sus derechos. Tú mismo, por tu voluntad, no podrías rechazar tus derechos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso quiere decir inalienables. No se pueden separar, no se puede renunciar a nuestros derechos, no podemos venderlos o no podemos negociarlos. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más? Los derechos humanos son indivisibles, o sea, no se pueden separar entre ellos. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente: estos derechos de acá voy a cumplir y los de acá no voy a cumplir. Ahí estoy dividiendo los derechos humanos en dos grupos: los que quiero cumplir y los que no quiero cumplir. Y eso está transgrediendo la indivisibilidad de los derechos humanos. Por lo tanto, los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué más, jóvenes? Los derechos humanos son inviolables. O sea, no se pueden atropellar, no se pueden romper. Los derechos humanos se tienen que respetar. ¿Está bien? No se pueden romper, no se pueden atropellar. ¿Qué más? Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que no caducan. No tienen un tiempo y en este caso limitado de vida. Tienen un tiempo ilimitado de vida. Es decir, la gran diferencia entre los derechos y las normas jurídicas es que las normas jurídicas caducan. Las normas jurídicas tienen un tiempo limitado de vida. Pueden durar una semana, un mes, un año, 2 años, pero luego son modificadas o eliminadas o derogadas. En cambio, los derechos humanos no. Los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, tienen un tiempo ilimitado de vida. Y esa es la gran diferencia entre un derecho y una norma jurídica. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? A ver, los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependientes? Dependen entre sí. Dependen entre sí para poder tener mayor significado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo a una persona le digo: tú tienes derecho a la vida, pero no tienes derecho a la libertad sobre tu vida? A ver, ¿tiene derecho a la vida? Sí, va a vivir, pero no tiene derecho a decidir sobre su vida. Entonces, ¿qué pasaría si alguien quiere atentar contra su vida? Ella no podría decidir sobre su vida, pero tiene derecho a la vida. Entonces, como hay cierta contradicción ahí, ¿no?
Tengo derecho a la vida, pero no tengo derecho a decidir sobre mi vida. Entonces no tiene mucho sentido tener derecho a la vida, ya que para tener derecho a la vida también hay que tener derecho a la libertad, o sea, a decidir sobre nuestra vida. Entonces, para que cobre real sentido el derecho a la vida, también necesita el derecho a la libertad. Entonces ahí se puede ver la interdependencia. Los derechos humanos dependen entre sí para que justamente cobren un real sentido. ¿Sí? Perfecto, ¿eh? ¿Qué más? Los derechos humanos son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que van aumentando con el desarrollo de la sociedad. Los derechos humanos no es que son un número determinado y ahí se van a quedar para siempre, no. Conforme la sociedad avanza, aumentan los derechos. Por ejemplo, no siempre se ha tenido el derecho a las 8 horas de trabajo. No siempre se ha tenido el derecho de las mujeres, que las mujeres puedan acceder al voto. Por ejemplo, ¿no? El derecho a las 8 horas de trabajo se logró en el Perú en 1919. Por primera vez, en este caso en el Perú, se logra ese año, ¿no? Ahí se puede ver la progresividad de los derechos. Antes no se tenía, pero ahora sí se tiene. Y conforme pasa el tiempo, los derechos aumentan. Las mujeres no podían votar. Recién durante el gobierno de Odría va a aparecer el derecho al voto para las mujeres en 1955. Por primera vez las mujeres que sabían leer y escribir nada más van a poder votar. Y conforme pasó el tiempo, llegó 1979, con la Constitución de 1979 aparece el voto universal, es decir, absolutamente todos van a poder votar. ¿Sí? Todo aquel mayor de 18 años, todo aquel ciudadano, sea varón, mujer, sepa leer, escribir, etc., va a poder votar. En este caso el voto se hizo universal. ¿Se dan cuenta? Entonces, conforme pase el tiempo, los derechos aumentan. Eso quiere decir que son progresivos. Muy bien, jóvenes, ahí hemos mencionado las características de los derechos humanos. Ahora vamos a seguir avanzando, veamos por acá, y vamos a pasar a la clasificación de los derechos humanos. Esta es una clasificación no según la importancia, no, sino es una clasificación cronológica, es decir, cómo han ido surgiendo a lo largo del tiempo los derechos humanos. Y vamos a tener acá 3 generaciones: la primera generación, la segunda generación y la tercera generación de derechos humanos. Les repito, esta no es una clasificación según la importancia para el hombre, no, sino es una clasificación cronológica, es decir, cómo han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Vamos a trabajar primero los derechos de primera generación, porque estos fueron los que surgieron primero. A ver, veamos por acá. Los derechos de primera generación son llamados también civiles y políticos, ¿ya? Porque lógicamente tienen ese carácter, son civiles y políticos. Estos surgieron en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700. Ustedes tienen que ubicarse en el tiempo. ¿Qué está pasando en el mundo? 1700. De 1700 a 1800. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, en Europa está cayendo el sistema feudal. El feudalismo, las monarquías absolutistas están cayendo. Y está surgiendo una nueva forma de gobierno, que van a ser en este caso las repúblicas. Y veamos el contexto, dice por acá: la Revolución Francesa de 1789. Muy bien, ¿qué significa la Revolución Francesa? La Revolución Francesa significa darle punto final al feudalismo en Europa. Es decir, las monarquías van a caer. Las monarquías absolutistas, el gobierno de los reyes, el gobierno de los monarcas, va a caer. Y en su lugar se van a ir creando otra forma de gobierno, como las repúblicas, como por ejemplo el voto. Ahora quien va a gobernar una nación ya no va a ser el rey, el monarca, sino ahora quien gobierna una nación va a ser, en este caso, aquel que ha sido elegido por la población, por el voto. Y justamente la Revolución Francesa fue un cambio brusco, un cambio violento. Entonces, ahora,
quienes tenían el poder, las monarquías absolutistas, van a caer. ¿Y quienes van a ascender en el poder? Van a ser los burgueses, grandes comerciantes que buscaban tener el poder político porque ya tenían el poder económico. Entonces tenían el poder económico y estaban buscando tener el poder político. Entonces quienes van a ascender ahora en el poder van a ser los burgueses. Muy bien, entonces en ese contexto es justamente donde nacen los derechos de primera generación. ¿Cuál fue el documento donde por primera vez se incluyeron estos derechos de primera generación? Fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez en este documento se van a incluir los derechos de primera generación, ¿sí? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aún no estamos hablando de Declaración Universal, ojo, ¿ya? Se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento se va a escribir durante el proceso de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las ideologías que promovieron el surgimiento de estos derechos de primera generación? Y acá tenemos el liberalismo económico, por ejemplo, la corriente de Adam Smith, David Ricardo, y también tenemos el idealismo filosófico. Estas dos ideologías van a promover el surgimiento de los derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación son de carácter individual, es decir, para una persona, ¿no? Para cada persona. No son derechos colectivos, sino son para cada persona. Muy bien, veamos a ver cuáles son estos derechos de primera generación. Y justo acá los tenemos. El derecho a la vida, derecho a la integridad física y mental, es decir, nadie puede agredirte ni físicamente ni mentalmente. Derecho a la seguridad individual, tienes derecho a protegerte. Derecho a libre tránsito. En este caso quiere decir que tú puedes transitar libremente por un país, salir de él, ingresar a él. Derecho a la propiedad y la herencia, tienes derecho a heredar, a tener propiedades. Derecho a la libertad de conciencia, este es un derecho muy importante, porque no nos olvidemos que durante las monarquías, durante el periodo feudal, no había derecho a la libertad de conciencia. Ustedes saben que el catolicismo imponía su ideología. Aquel que no era católico o aquel que no era cristiano era considerado hereje y era castigado. Entonces, como cae con la Revolución Francesa, caen las monarquías y en este caso surgen las repúblicas, van a aparecer estos derechos y aparece justamente el derecho a la libertad de conciencia. Las personas van a decidir en quién creer, qué creer. Van a decidir ellas en qué religión creer, qué pensamiento político tener, etc. ¿Sí? Aparece el derecho a la libertad de conciencia. Derecho a la ciudadanía. Es decir, ahora nos vamos a convertir en ciudadanos, o sea, personas que estamos aptas para poder participar en asuntos de interés nacional. ¿Qué más? Derecho a guardar reservas sobre las convicciones políticas y religiosas. Esto quiere decir que nadie te puede obligar a mencionar cuál es tu convicción política. Si tú decides, lo brindas. Y si no decides, simplemente no lo brindas. Derecho al asilo político, a refugiarte cuando eres perseguido por lo que piensas. Derecho a elegir y ser elegido, o sea, derecho a votar por un candidato y que también voten por ti. Y derecho a la nacionalidad. Son este grupo de derechos de primera generación que van a surgir en el siglo XVIII, o sea, 1700. Muy bien, conforme fue pasando el tiempo, aparecieron los derechos de segunda generación, otra ola de derechos humanos. Veamos por acá. Los derechos de segunda generación también se les llama económicos, sociales y culturales. No te olvides, a los de primera generación se les llama civiles y políticos. Y a los de segunda generación se les llama económicos, sociales y culturales. Estos derechos van a surgir en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1800. Casi 100 años después de los de primera generación surgen los de primera generación, surgen los de segunda generación. Está bien, siglo XIX, estamos hablando de 1800.
De 1800 a 1900 surgen estos derechos de segunda generación. ¿Cuál es el contexto en el cual surgen estos derechos de segunda generación? Es la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Ya te voy a explicar en un momento por qué ocurre en este caso los derechos de segunda generación durante la segunda revolución industrial. A ver, el documento donde se incluyó por primera vez estos derechos de segunda generación fue la Constitución de Querétaro en México, 1917, y la Constitución de Weimar en Alemania, 1919. ¿Cuáles fueron las ideologías que promovieron el surgimiento de estos derechos de segunda generación? Fue el marxismo y el anarquismo. Ustedes saben que estas dos ideologías tienen ciertos parecidos. El marxismo surge en Alemania y el anarquismo surge en Rusia. Entonces, estas dos ideologías justamente van a ser los que van a promover el surgimiento de los derechos de segunda generación. ¿De qué carácter son estos derechos de segunda generación? Son de carácter colectivos. Y acá es la diferencia con los de primera generación. Los de primera generación son de carácter individual, es decir, para cada persona. En cambio, los de segunda son colectivos para todo un grupo de personas. ¿Cuál es el hecho histórico más importante que ha pasado estos derechos de segunda generación? Y son los mártires de Chicago, 1886. Vamos a explicar un poquito, a ver. ¿Por qué la segunda revolución industrial? En estos tiempos ya el feudalismo ha muerto. El capitalismo ha surgido. Ustedes saben que la primera etapa del sistema capitalista es un periodo mercantilista, donde se practicaba el comercio pero en pequeñas cantidades, y que luego va a surgir la segunda etapa del capitalismo llamada la época industrial, el periodo industrial, en la cual la producción ya no va a ser en pequeñas cantidades sino en grandes cantidades. Van a aparecer las industrias. Entonces, si hay industrias, ahora ¿quiénes trabajan en estas industrias? Ya no va a haber siervos trabajando en la tierra, como en el feudalismo, sino ahora van a haber obreros trabajando en las industrias. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Europa está atravesando un periodo industrial del capitalismo, o sea, hay una gran cantidad de industrias, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Es la segunda revolución industrial. Ahora, las condiciones en las cuales trabajaban estos obreros eran las peores, porque en las mismas condiciones que trabajaba un varón adulto, trabajaban niños, trabajaban mujeres, trabajaban ancianos. Y no trabajaban las 8 horas como ahora, sino trabajaban 16 horas al día, 18 horas al día. Entonces, prácticamente el obrero estaba esclavizado a trabajar, casi todo el día. Porque el día tiene 24 horas y trabajaban 18, 16 horas. Solamente les alcanzaba tiempo para comer y dormir. Entonces las condiciones de trabajo eran las peores. Por muchos años los obreros trabajaron en esas condiciones y poco a poco fueron organizándose para poder exigir derechos laborales o mejoras en sus condiciones de vida de los obreros. Y van a aparecer los sindicatos, diferentes sindicatos organizados por el marxismo y por el anarquismo. Los dirigentes obreros, quienes van a empezar a organizar estos diferentes sindicatos, los sindicatos ustedes saben que son organizaciones de los trabajadores que se encargan de velar por sus derechos. Van a organizar en Chicago ustedes saben que es una de las ciudades en Estados Unidos. Chicago era una de las ciudades más industriales en Estados Unidos en ese entonces. Entonces, en Chicago había una gran cantidad de industrias y por lo tanto una gran cantidad de obreros. En Chicago los sindicatos de obreros van a empezar a organizar una gran huelga. Una gran huelga que van a tener como única bandera las 8 horas de trabajo.
Por primera vez en el mundo se va a reclamar las 8 horas de trabajo. Por primera vez en el mundo. Entonces estos obreros empiezan a reclamar las 8 horas de trabajo en Chicago. Producto de esa gran movilización de obreros en Chicago, no le va a caer muy bien a los industriales de Estados Unidos, porque los burgueses en Estados Unidos, al ver que los obreros están reclamando de derechos laborales, ya no quieren trabajar 18 horas ni 16 horas, solamente quieren trabajar 8 horas. Estos burgueses industriales van a empezar a organizar una represión contra estos obreros que están reclamando las 8 horas de trabajo. Lógicamente, la policía se va a enfrentar contra los manifestantes. Producto de ello va a haber una gran explosión. Van a morir algunos policías y algunos obreros. Y van a empezar a detener a los dirigentes obreros que han organizado esta gran huelga, reclamando las 8 horas de trabajo. Y estos dirigentes obreros van a ser condenados a la horca. Y es ahí donde a estos dirigentes que fueron condenados a la horca se les va a reconocer en la historia como los mártires de Chicago. ¿Está bien? Fueron un grupo de obreros, dirigentes obreros, que por organizar una gran huelga reclamando las 8 horas de trabajo fueron condenados a la horca. Muy bien, eso va a ser el detonante para que a nivel mundial los obreros de distintas partes del mundo empiecen a organizarse en la Segunda Internacional. El Perú no va a ser ajeno a ello, ya que en el Perú también González Prada, ustedes saben que González Prada es un anarquista. González Prada acá en el Perú ya estaba organizando también cerca de esos años los sindicatos anarcosindicalistas, en la cual también van a ir reclamando las 8 horas de trabajo. En Europa de igual modo, los obreros de Europa también se han organizado y también empiezan a reclamar las 8 horas de trabajo. Entonces van a aparecer, jóvenes, por primera vez en el mundo los derechos de segunda generación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué fueron 8 horas de trabajo? Lo que pasa que en ese entonces los dirigentes o los obreros en Chicago dividieron el día en 3 partes. 8 horas para dormir, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Fue una división del día en 3 partes, ¿no? Muy bien, de ahí es donde nace el derecho a las 8 horas de trabajo. Veamos por acá. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Tenemos acá el derecho al trabajo digno, derecho a la jornada de las 8 horas de trabajo, derecho a una pensión, o sea, una jubilación, derecho al descanso y a obtener una remuneración por el trabajo, derecho a la huelga. Acá aparece, ojo, el derecho a la huelga. Ya no va a ser en este caso un acto delictivo, sino ahora va a ser un derecho, el derecho a la huelga. El derecho a la sindicación, es decir, derecho a formar sindicatos o ser parte de un sindicato. Les repito, el sindicato es la organización de trabajadores en la cual se encargan de defender derechos laborales. Derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, ¿sí? Derecho a la educación gratuita. ¿Está bien? Estos son los principales derechos de segunda generación. Muy bien, jóvenes. Conforme siguió avanzando el tiempo, aparecieron después los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación son llamados de la solidaridad y de los pueblos. Van a surgir de la segunda mitad del siglo XX para adelante. O sea, estamos hablando de 1950 para adelante. ¿En qué contexto más o menos surgen estos derechos de tercera generación? Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. En ese contexto mayormente se está realizando estos derechos, o está surgiendo estos derechos de tercera generación.
¿Cuál fue el documento que incluye estos derechos de tercera generación? Por ejemplo, el derecho universal de los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos cuáles son estos derechos de tercera generación. Por ejemplo, tenemos el derecho a la paz. El mundo está cansado de las guerras. Ha pasado una primera guerra y una segunda guerra. Y está próximo a pasar una guerra fría, ¿no? Que muchos pensaban que se iba a desencadenar en una tercera guerra mundial. Entonces el mundo estaba cansado de las guerras. Por lo tanto, aparece el derecho a la paz. ¿Qué más? Derecho a la solidaridad. Muy bien, se refiere a la solidaridad entre pueblos, entre naciones. Si una nación está mal, las otras naciones no pueden aprovecharse de esa debilidad de un país, sino derecho a solidarizarse, a apoyarse. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Esto es un derecho muy importante, ya que significa que cada país, cada pueblo decide su camino. Ningún otro país puede interferir en las decisiones de otro país, porque cada país es independiente, es autónomo. ¿Dónde se ha visto un ejemplo en la cual se esté violentando estos derechos derecho, por ejemplo, a la libre determinación de los pueblos? El año de 1962, el pueblo cubano decide declararse una economía marxista. No nos olvidemos que en 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana y 3 años después, se declaran una economía marxista. Eso a Estados Unidos, otro país, no le va a traer mucha gracia. Estados Unidos, al ver que Cuba, su país vecino, se está declarando una economía marxista, Estados Unidos va a tratar de bloquear a Cuba. Y dicho y hecho, va a bloquear a Cuba por haberse declarado una economía marxista. Entonces ahí se puede ver cómo Estados Unidos busca interferir en las decisiones de otros pueblos. Si otros pueblos toman decisiones diferentes a los intereses de Estados Unidos busca bloquearlos. Entonces ahí se puede ver un claro ejemplo, una violación a este derecho, ¿no? A la libre determinación de los pueblos. Cuba hasta el día de hoy lleva más de 62 años de bloqueo económico, o tan algunos le llaman embargo económico, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ahí se puede ver una gran violación a este derecho de tercera generación. ¿Qué más? El derecho a gozar del patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, que las personas, todo ser humano tiene derecho a gozar del patrimonio cultural de la humanidad. Cuando los turistas de otros países llegan al Perú a visitar Machu Picchu, lógicamente están ejerciendo este derecho a gozar del patrimonio cultural de la humanidad. También aparece el derecho a la protección del medio ambiente. Es un derecho moderno, ya se está buscando proteger en este caso el medio ambiente, etc. Muy bien, estos son los principales derechos de tercera generación. No nos olvidemos, la clasificación de primera, segunda y tercera es una clasificación cronológica, no es según la importancia para el hombre. Perfecto, jóvenes, ahí vamos a culminar con la clasificación de los derechos humanos y ahora vamos a pasar a estudiar cuáles son los organismos que defienden los derechos humanos a nivel de América Latina. ¿Sí? A nivel de América Latina, ¿cuáles son estos organismos que van a defender los derechos humanos? Y vamos a tener 2 de ellos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana es muy importante, ya que ha venido en el examen de admisión, por ejemplo, en San Marcos. Y entonces es muy importante saber estas grandes diferencias. Veamos cuáles son las similitudes y cuáles son la gran diferencia entre estos 2 organismos. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ambos pertenecen a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Ambos organismos pertenecen a la OEA. La Comisión Interamericana, su sede queda en Washington,
mientras que la sede de la Corte Interamericana está en Costa Rica. Ambas fueron creadas el mismo año, 1959. La Comisión Interamericana está conformada por 7 miembros. ¿Qué profesionales pueden conformar la Comisión Interamericana? Sociólogos, historiadores, abogados, ¿qué más? Economistas, etcétera, ¿sí? 7 miembros que pueden ser de diferentes profesiones. Mientras que la Corte Interamericana está conformada por 7 jueces o magistrados. Y es acá la diferencia. Si bien es cierto, ambos tienen 7 miembros, pero como esta es una corte interamericana, y ustedes saben que en una corte están ahí jueces, y para ser juez tienes que ser especialista en leyes. Entonces, ¿qué carrera debiste haber estudiado? Derecho, abogacía. Entonces, acá en la Corte Interamericana están jueces, especialistas en leyes. Mientras que en la Comisión Interamericana solamente dice 7 miembros que pueden ser de diferentes profesiones. Ahí vemos la primera gran diferencia. Seguimos avanzando. ¿Cómo son elegidos estos 7 miembros de la Comisión Interamericana? Son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Y de igual forma, los 7 jueces de la Corte Interamericana también van a ser elegidos por la Asamblea General de la OEA. Ahí comparten, en este caso, características. Ahora veamos las funciones de cada uno de ellos. Vamos a comenzar primero con la función de la Comisión Interamericana. La comisión se encarga de promover, vigilar y defender los derechos humanos. Es decir, ¿cómo promueve los derechos humanos? Va a realizar diferentes eventos para poder concientizar, para poder difundir el cumplimiento de los derechos humanos, para poder promover, difundir el respeto a los derechos humanos. ¿Está bien? De esa manera la Comisión Interamericana promueve, realizando eventos, realizando conferencias, etc., promueve y concientiza que las personas cumplan con los derechos humanos. ¿Qué más? Recepciona los casos de violación de derechos humanos, y esto es muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encarga de recepcionar, recibir un caso de violación de derechos humanos. Ojo, Y también se encarga de denunciar la violación de derechos humanos ante la Corte. Cuando la Comisión Interamericana observa una violación a derechos humanos, la Comisión se encarga de denunciar esa violación de derechos humanos ante la Corte. Ojo, la Comisión hasta ahora hemos visto que no resuelve casos, pero sí recepciona los casos y sí denuncia casos de violación de derechos humanos. Ahora veamos en este caso las funciones de la Corte Interamericana. La Corte, como es un juzgado, ellos sí van a resolver los casos de violación de derechos humanos. Acá sí van a resolver. Es decir, son jueces, son 7 jueces que van a observar el caso y luego van a dar sentencia. Es decir, van a dictaminar una sentencia, o sea, una sanción para los países que estén incumpliendo con los derechos humanos. Y no nos olvidemos que es obligatorio el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana. Todos los países que forman parte de la OEA están obligados a cumplir los fallos de la Corte Interamericana. ¿Está bien? Vamos a poner un caso. Es un caso que comúnmente viene en los exámenes de admisión. ¿Qué pasaría si una persona que en el Perú, después de haber agotado todas las instancias judiciales en el Poder Judicial, digamos que ha llegado a la Corte Suprema, defendiendo sus derechos humanos, sus derechos, y la Corte Suprema no le está dando la razón? Esa persona siente que no siente justicia. Entonces, como en la instancia nacional ya ha llegado a la máxima instancia,
tendría que recurrir a instancias internacionales esta persona. ¿A dónde llevaría su caso para que sea revisado? Muy bien, tendría que llevar su caso ante la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana se encarga de recepcionar los casos de violación de derechos humanos. La comisión recepciona, va a recibir, va a evaluar, va a estudiar el caso, y si la comisión observa que sí hay violación de derechos humanos, entonces la comisión ahora va a llevar este caso ante la Corte Interamericana. Recién ahí lleva el caso ante la Corte Interamericana, para que sea la Corte quien se encargue de resolver ese caso. La persona no puede llevar de frente el caso ante la Corte Interamericana, no. Primero tiene que llevar ante la comisión y después la comisión será la que lleve el caso ante la Corte, para que la Corte pueda resolver. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí hemos explicado la gran diferencia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver por acá cuáles son los documentos que defienden los derechos humanos. Y vamos a hablar acerca de un documento muy importante, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana lo que buscan es hacer respetar lo que se menciona en el Pacto de San José, es decir, ambos organismos buscan hacer respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a explicar sobre este documento muy importante. Veamos a ver. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el documento de protección de los derechos humanos de la OEA, también le pertenece a la OEA, llamada Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? La gente comúnmente le llama Pacto de San José, pero ustedes tienen que saber que también se le llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque en un examen de admisión, en una pregunta les puede venir con este nombre, y si solamente ustedes sabían con Pacto de San José, no van a saber qué responder. ¿Sí? El Pacto de San José fue creado en 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica. Ahí se va a crear justamente este Pacto de San José. Pero no va a entrar en vigencia ese año, sino 1978, recién ahí entra en vigencia el Pacto de San José. Va a ser un documento conformado por 82 artículos, es un documento bastante extenso. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos, imagínate, la Convención tiene 82 artículos, es un documento más extenso que la Declaración Universal. Veamos qué es lo que dice el Pacto de San José. En el artículo 4, que es uno de los artículos más importantes, habla acerca del derecho a la vida. ¿Qué dice? A ver, toda persona tiene derecho a la vida. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, es por esa razón que el Pacto de San José prohíbe la pena de muerte, porque nos menciona que toda persona tiene derecho a la vida y que nadie debe ser privado de la vida de una forma arbitraria. ¿Qué más dice el artículo 4? En los países que no han abolido la pena de muerte, solo se impondrá para los delitos más graves. No se aplicará a nuevos casos después del pacto. Hay algunos jóvenes que dicen, ¿por qué en algunos países que están dentro de del Pacto de San José, por qué aún siguen aplicando la pena de muerte? Y eso se debe a que estos países, no han llegado a abolir la pena de muerte. Y justamente eso se explica en este punto 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, o sea, no han desaparecido la pena de muerte, pero han firmado el pacto, solo pueden aplicar la pena de muerte para los delitos más graves. O sea, para los delitos más graves y para los que venían aplicando antes del pacto.
antes de haber firmado el pacto, ya que después de haber firmado el pacto para adelante, no pueden aplicar para nuevos casos. Dice acá, no se aplicará a nuevos casos después del pacto. Es decir, ese país que no ha abolido la pena de muerte, antes de firmar el pacto, digamos un ejemplo, aplicaba la pena de muerte para delitos de violación, digamos, ¿no? Ya, violación. Después de haber firmado el pacto para adelante, va a poder aplicar la pena de muerte para violación, pero ya no para nuevos casos. Por ejemplo, quiere aplicar la pena de muerte para los corruptos, ya no podría porque ese es un nuevo caso ya. Solamente para los casos que venía aplicando antes del pacto, pero no para nuevos casos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ocurre con aquellos países que, a pesar de haber firmado el pacto, aún siguen aplicando la pena de muerte. Y eso se debe a que ellos no lograron abolir la pena de muerte por completo en su país. ¿Qué más? Dice el punto 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Y este es el caso del Perú. El Perú sí llegó a abolir la pena de muerte. Es decir, vamos a explicar un poquito cómo es ese proceso en el caso peruano. El año de 1979, con la Constitución del 79, ingresa al Perú el Pacto de San José. Ese mismo año, antes de haber firmado el Pacto de San José, decidieron abolir la pena de muerte en el Perú. O sea, decidieron desaparecer por completo la pena de muerte en el Perú. Entonces, como habían abolido la pena de muerte en el Perú, pasado unos meses, se aprueba el Pacto de San José en el Perú con la Constitución del 79. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya somos un país que ha abolido la pena de muerte y que además hemos firmado el Pacto de San José. Y por lo tanto, para adelante ya no se puede aplicar la pena de muerte para ningún caso. Porque acá lo dice, no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido. Y el Perú es uno de ellos. Abolió la pena de muerte, luego firmó el pacto, entonces para adelante ya no puede aplicar para ningún caso pena de muerte. ¿Sí? ¿Qué más? 4. No se aplicará la pena de muerte por delitos políticos ni delitos comunes. No se puede aplicar la pena de muerte para delitos políticos o para delitos comunes. No se puede. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de penas. Es decir, si una persona ha sido, bueno, en el caso del Perú nadie puede ser condenado a pena de muerte, pero en este caso si en algún país alguna persona es condenada a pena de muerte, esa persona tiene derecho a pedir indulto, a pedir amnistía o una conmutación de penas. Ustedes saben que el indulto y la amnistía son similares. El indulto y la amnistía ambas eliminan la pena de la persona, solamente que la amnistía es otorgada por el Congreso y el indulto por el presidente de la República. Entonces la diferencia está ahí, ¿no? Que la amnistía es otorgada por el Congreso y el indulto por el presidente de la República. Claro que la amnistía va mucho más allá, no solamente elimina la pena, sino que también borra todo tipo de antecedentes, lo cual el indulto no hace eso. ¿Y qué quiere decir conmutar penas? Rebajar la pena, cambiar una pena drástica por una pena leve. Eso quiere decir conmutación de penas. Entonces toda aquella persona que en este caso haya sido condenada a pena de muerte, bueno, tiene derecho a pedir indulto, a pedir amnistía o conmutar la pena. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a hablar acerca de la convención en el Perú. Veamos cómo la convención llegó al Perú. Ya les expliqué un poquito ese proceso, pero vamos a ir un poco más a detalle. Veamos por acá. La pena de muerte en el Perú. En 1856 se abolió la pena de muerte en el Perú. 1856, ojo, mira, estamos hablando de un periodo bastante atrás. Pero luego se volvió a restituir en 1933.
O sea, en 1856 se va a abolir la pena de muerte. Y se va a retornar a la pena de muerte en 1933. Luego, en 1979, nuevamente se va a abolir la pena de muerte ya por última vez. Hasta el día de hoy, la pena de muerte está abolida en el Perú. Desde el 79 hasta la actualidad. Entonces, esto fue un poquito el proceso de la pena de muerte en el Perú, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurrió el año 79. Dice por acá, en el gobierno de Morales Bermúdez se fusiló a Julio Vargas Garayar, ex suboficial de la FAP, por traición a la patria, acusado de realizar espionaje a favor de Chile. El último caso de pena de muerte en el Perú justamente fue este fusilamiento a este ex suboficial de la FAP por haber sido acusado de espionaje. Eso fue el último caso de pena de muerte, el año de 1979. Después de haberse realizado ese último caso de pena de muerte, el Perú decide abolir la pena de muerte. Meses después decide abolir la pena de muerte. Y después de haber abolido la pena de muerte, el Perú va a firmar el Pacto de San José. Fíjate por acá, en 1979 fue abolida la pena de muerte y se firmó el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José fue incluida en el Perú mediante la Constitución de 1979. Con la Constitución del 79, el Perú está la declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ingresando a la legislación peruana. En 1993 se incluyó el delito de terrorismo, pero no se puede aplicar la pena de muerte. A ver, ustedes saben que en la Constitución Política, fíjate por acá, actualmente en la Constitución Política de 1993 se menciona que hay pena de muerte para los delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Pero eso es letra muerta, porque no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú. Si bien es cierto, en la Constitución se menciona que se aplica pena de muerte para estos dos casos de terrorismo y traición a la patria en caso de guerra, pero no se puede aplicar la pena de muerte ya que el Perú la ha abolido el año 79 y además ha firmado el Pacto de San José el año 79. E incluso esta Constitución de 1993 ha reconocido nuevamente el Pacto de San José. Y a pesar de haber reconocido el pacto, los congresistas de ese entonces, del año 95, decidieron incluir terrorismo a pena de muerte. Pero no tiene sentido. No tiene sentido porque no se puede aplicar. Es letra muerta. ¿Sí? Bien, entonces eso fue el suceso de cómo el Pacto de San José ingresa al Perú y todo lo relacionado justamente a la pena de muerte en el Perú. Muy bien, jóvenes, sigamos avanzando. Vamos a pasar ahora a otro documento importante de derechos humanos y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos por acá. La Declaración Universal fue promulgada por la Tercera Asamblea General de la ONU. Ojo, ¿ya? Va a ser promulgada por la Tercera Asamblea General de la ONU. O sea, la Declaración Universal ya no es un documento de la OEA, sino es un documento de la ONU. La OEA, ustedes saben, solamente es para América Latina, conformada por 35 países. En cambio, la ONU ya estamos hablando de un gran número de países, 193 países ya. ¿Cuándo fue, en este caso, aprobada la Declaración Universal? Fue en París el 10 de diciembre de 1948. O sea, 3 años después de haberse creado la ONU, porque la ONU se crea el 45, 3 años después la ONU va a dar nacimiento a un documento importante de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración está conformada por 30 artículos y es de carácter jus naturalista.
¿Está bien? Ustedes ya saben qué es el justnaturalismo, les acabo de explicar, ¿no? Perfecto. Veamos qué es lo que dice la Declaración Universal, en este caso en su artículo número 1. Dice lo siguiente, ojo, y esto es lo más importante. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y es acá los dos valores más importantes de la Declaración Universal: la libertad y la igualdad. Libertad e igualdad son los dos valores más importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces dice acá: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo número 1. Perfecto. Entonces, si en algún momento te preguntan en un examen o en cualquier ejercicio cuáles son los dos valores que defiende la Declaración Universal, la libertad e igualdad. La Declaración Universal fue un documento, te dije, de la ONU, perfecto, pero también va a llegar al Perú. Veamos por acá, la Declaración Universal en el Perú. Va a llegar al Perú el año de 1959, es decir, el Perú va a incluir dentro de su legislación a la Declaración Universal de Derechos Humanos el año 59. Mediante una resolución legislativa, el Congreso de ese entonces va a permitir que la Declaración Universal ingrese a la legislación peruana. En 1966 adquiere el carácter de pacto colectivo en el Perú. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esa manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos llega al Perú. No es el único documento. Hasta el momento hemos trabajado dos documentos: el Pacto de San José y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora veamos en cuanto a los derechos del niño. Los derechos del niño va a tener tres documentos importantes: la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño. Tres documentos muy importantes acerca de los derechos del niño y que también han ido surgiendo de forma cronológica. Veamos acerca de la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra es el primer texto que reconoce los derechos específicos para los niños y niñas. O sea, es el primer documento de derechos humanos para los niños. El primer documento. Por primera vez en el mundo va a aparecer un documento en el cual esté dirigido principalmente para los derechos del niño, en la cual responsabiliza a los adultos sobre el bienestar del niño. O sea, le otorga la responsabilidad a los adultos, ¿no? La responsabilidad del bienestar del niño. No tuvo fuerza vinculante, es decir, no fue obligatorio. Si bien es cierto, apareció la Declaración de Ginebra, pero no fue obligatorio, ¿no? Esta Declaración de Ginebra justamente fue creada por la Sociedad de Naciones en 1924. No nos olvidemos que la Sociedad de Naciones es un organismo antes de la ONU. Cuando culminó la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones. Eran un grupo de países que lo que buscaban era evitar una Segunda Guerra Mundial. Pero lamentablemente llegó la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Sociedad de Naciones no cumplió con su objetivo de evitar una Segunda Guerra. Y al culminar la Segunda Guerra, esta Sociedad de Naciones se disuelve y en su lugar se va a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta Sociedad de Naciones, lógicamente, fue la que creó la Declaración de Ginebra, pero no tuvo carácter obligatorio dentro de sus países miembros. Y estuvo conformada por 5 únicos artículos, o sea, era una declaración, un documento bastante pequeño. Luego, en 1959, aparece la Declaración de los Derechos del Niño. Está basada a su vez
en la Declaración de Ginebra, lógicamente, porque ya va a haber un precedente, y fue aprobada en 1959 y esta ya fue por la ONU. Acá aparece un término importante: surge el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir interés superior del niño? Quiere decir que por sobre todas las cosas, primero está el niño, primero están los intereses del niño, por sobre todas las cosas. Entonces, eso quiere decir interés superior del niño, que por sobre todo primero están los intereses del niño. Entonces, pero no tuvo carácter vinculante, o sea, no fue obligatorio. Si bien es cierto, aparece el interés superior del niño, está bien, pero no fue obligatorio. Acá dice, debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad, pero no fue vinculante, o sea, no fue obligatorio. Hasta que en 1989 aparece la Convención de los Derechos del Niño. Este también fue otro documento de la ONU, en la cual se menciona lo siguiente. Dice, es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional. O sea, la Convención de los Derechos del Niño ya era obligatorio su cumplimiento en todos los países miembros de la ONU. Ya tenía carácter vinculante. Mientras que la Declaración de los Derechos del Niño no tenía carácter vinculante, pero sí la Convención de los Derechos del Niño. Veamos por acá. Los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Eso fue un punto importante de la Convención, que tanto los niños como los adultos tienen los mismos derechos. Por primera vez, los niños como sus sujetos de derecho y los adultos como sujetos de responsabilidad. O sea, el niño sujeto de derecho, es decir, tiene derechos el niño, es un ser que tiene derechos, y los adultos sujetos de responsabilidad, o sea, los adultos se tienen que hacer cargo de los niños. Y además, desarrolla el interés superior del niño, es decir, va a tener carácter vinculante, o sea, va a ser de carácter obligatorio. Todos los países miembros de la ONU están obligados a respetar la Convención de los Derechos del Niño, o sea, a velar por el interés superior del niño. Perfecto, jóvenes, entonces es ahí donde hemos podido explicar estos documentos que defienden los derechos humanos. Hemos hablado acerca del Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también los derechos del niño. Muy bien, jóvenes, ahí vamos a culminar con el curso de Cívica. Hemos desarrollado el tema 3, derechos humanos. Como ustedes saben, pueden escribirnos todas sus preguntas, sus dudas por WhatsApp. Rápidamente vamos a responderles y vamos a resolver todas sus interrogantes. Además, invitarlos a ver el video 4 del curso de Cívica. El tema es derechos fundamentales. Muy bien, jóvenes, vamos a culminar con nuestra clase el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho, gracias.